Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en una obra que creo que todos conocemos, pero desde una perspectiva completamente nueva. Así, ¿de qué se trata? Vamos a explorar Hamlet, el príncipe de Dinamarca, pero a través del prisma del enneagrama. Interesante. Sí, y en concreto nos vamos a centrar en el tipo 6 de autoconservación. Un enfoque fascinante, sin duda. Aplicar el enneagrama a un personaje tan complejo como Hamlet puede darnos una comprensión mucho más profunda de sus motivaciones. Totalmente. Y sobre todo a sus miedos. Sí, sí. Y en última instancia, pues, de su tragedia, ¿no? Claro. Para quienes no estén familiarizados con el enneagrama, bueno, es un sistema de tipo de personalidad Ajá. que nos ayuda a entender mejor cómo funcionamos, Ya, tanto nosotros mismos como las personas que nos rodean. claro. Lo interesante aquí es que nuestro material de análisis plantea a Hamlet como un 6 de autoconservación, Ajá. alguien que busca constantemente seguridad y certeza en un mundo que percibe como amenazante. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Es Hamlet realmente indeciso, como muchos críticos han afirmado a lo largo de los siglos? Ya. ¿O hay algo más profundo en juego? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. Todos recordamos la famosa frase ser o no ser, que a Claro. menudo se interpreta como una muestra de su indecisión. Ya, Pero, ¿y si lo analizamos desde la perspectiva del 6 de autoconservación? ahí está la clave. El 6 de autoconservación no teme a la muerte en sí misma, sino a lo desconocido, Claro. a la incertidumbre de lo que hay después. En ese soliloquio, Hamlet no está debatiendo sobre el suicidio, sino que está expresando su angustia ante la falta de certezas, Ya. algo que le aterra. Es una forma completamente nueva de interpretar ese momento tan icónico de la obra. Y si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. Claro, Hamlet está rodeado de engaños, traiciones, asesinatos. por supuesto. No es de extrañar que busque seguridad a toda costa. Claro, su necesidad de certeza no es un capricho, es una respuesta lógica al entorno en el que se encuentra. Recordemos que su tío, Claudio, ha asesinado a su padre, ha usurpado el trono Ya. y se ha casado con su madre. La desconfianza y el miedo son reacciones completamente naturales en esa situación. Totalmente. De hecho, esa desconfianza se ve reflejada en muchas de sus acciones. Piensa en la obra dentro de la obra, Sí. La ratonera, Ajá. que utiliza para confirmar la culpabilidad de Claudio. No se lanza a la venganza ciegas. Necesita pruebas. Claro. Necesita asegurarse antes de actuar. Exacto, y este es un rasgo característico del 6 de autoconservación. Ya, La necesidad de eliminar todas las dudas, ya. de tener todas las cartas sobre la mesa antes de tomar una decisión importante. Es como si jugara al ajedrez constantemente, Sí. anticipando cada movimiento, buscando protegerse de posibles amenazas. Y en cierto modo, la corte de Dinamarca es un tablero de ajedrez lleno de intrigas Sin duda. y peligros. Y Hamlet, como buen 6, es un maestro en detectar esas amenazas. Es hipervigilante, siempre alerta ante cualquier señal de peligro. Lo cual, por otro lado, puede llevarle a la parálisis. A veces parece atrapado en sus propios miedos, incapaz de actuar con decisión. Es cierto, la búsqueda de seguridad puede convertirse en una trampa para el 6 de autoconservación. La duda constante, la necesidad de analizarlo todo hasta el último detalle puede bloquearle y llevarle a la inacción. Y en el caso de Hamlet, esa inacción tiene consecuencias trágicas. Pero eso lo dejaremos para más adelante. ¿De acuerdo? Ahora mismo, me gustaría centrarme en su relación con Ofelia. Ajá. ¿Cómo encaja su comportamiento con ella en este análisis del eneagrama? Es una relación compleja, sin duda. Por un lado, Hamlet siente un profundo afecto por Ofelia. Sí. La admira, la desea, busca su compañía. Pero al mismo tiempo, la rechaza, la trata con crueldad, la aparta de su lado. Y que ahí podemos ver otra característica del 6 de autoconservación, el miedo a la traición, a la vulnerabilidad. Hamlet, en su afán de protegerse, levanta muros emocionales a su alrededor, Ya. incluso con aquellos a quienes ama. Es como si no pudiera permitirse confiar plenamente en nadie, Exacto. ni siquiera en Ofelia. Claro. Teme ser herido, traicionado, abandonado. Exactamente. La necesidad de seguridad se convierte en una barrera para la intimidad. Y en el caso de Hamlet, esa barrera se traduce en un comportamiento errático, Sí. hiriente hacia Ofelia. Y esa misma desconfianza la proyecta en otros personajes, Claro. como Rosencrantz y Guildenstern, Sí. a quienes ve como espías de Claudio. Sin duda. La paranoia es una característica del 6 de autoconservación cuando se siente amenazado. Ve enemigos por todas partes, conspiraciones acechando en cada esquina. Lo cual en el contexto de la obra no está tan alejado de la realidad. Al fin y al cabo está rodeado de enemigos reales. Claro, pero la clave está en la intensidad de esa paranoia.
en la dificultad para discernir entre las amenazas reales y las imaginarias. Ya. Y en el caso de Hamlet, esa dificultad es evidente. Es fascinante cómo el eneagrama nos permite comprender las acciones de Hamlet desde una perspectiva completamente nueva. Ya no lo vemos como un personaje simplemente indeciso o melancólico, sino como un ser humano complejo, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Exacto, y esa lucha, esa búsqueda constante de seguridad y certeza es algo que todos podamos entender, en mayor o menor medida. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestros propios miedos e inseguridades. Totalmente. Y esa es la belleza del eneagrama, nos ayuda a conectar con nuestra propia humanidad y con la de los demás, incluso con la de un personaje tan complejo como Hamlet. Sin duda, retomamos nuestra inmersión en la psique de Hamlet, ese eterno enigma de la Exacto, literatura. Hamlet, un personaje complejo. Nos quedamos analizando cómo su tipo de personalidad, según el eneagrama, el 6 de autoconservación, explica en gran medida sus acciones, a veces contradictorias. Sí, porque si algo define a Hamlet es esa lucha interna entre el impulso de actuar y el miedo que lo paraliza. ¿Cómo se entiende esta dualidad desde la perspectiva del eneagrama? Bueno, recordemos que el eneagrama no es un sistema estático, cada tipo tiene conexiones con otros, caminos de crecimiento y también de estrés. En el caso de Hamlet, su transformación a lo largo de la obra se puede interpretar como un movimiento hacia su conexión con el tipo 9, el pacificador. O sea que el príncipe atormentado, obsesionado con la seguridad, podría encontrar la paz interior. Suena casi irónico. No lo es tanto si consideramos la naturaleza del 9. No se trata de una pasividad ingenua, sino de una aceptación profunda de lo que es una capacidad de desapegarse del drama y la lucha constante. Y en Hamlet, ¿dónde vemos esa transformación? Porque recordemos que la obra termina en un baño de sangre, no precisamente en un remanso de paz. Claro, pero hay un cambio sutil en su actitud hacia el final. Piensa en el momento en que acepta el duelo con Laertes, ya no está buscando pruebas ni maquinando complejas estrategias, simplemente acepta su destino con una especie de resignación serena. Es cierto, y esa frase, hay una providencia que dispone incluso en la caída de un gorrión, cobra un nuevo significado desde esta perspectiva. Exactamente. Hamlet deja de luchar contra la corriente, por así decirlo, y se entrega a un poder superior, a un designio que no puede controlar. Es un rasgo muy propio del 9. Ya. Esa confianza en que las cosas al final encuentran su lugar. Y eso explicaría por qué, a pesar de saber que el duelo es una trampa, no se resiste. De algún modo ha encontrado la paz en la aceptación. Justamente ya no necesita controlar cada detalle ni asegurarse de que todo salga según su plan. Ha trascendido esa necesidad de certeza que lo atormentaba al principio de la obra. Es una lectura fascinante y desde luego aporta una nueva capa de profundidad al personaje. Pero volviendo al material fuente, hay otro punto que me intriga. La relación de Hamlet con Polonio. Sí. Se menciona en el análisis, pero creo que merece un análisis más a fondo. Tienes razón. La relación entre ambos es un claro ejemplo de cómo el miedo y la desconfianza tan propios del 6 pueden llevar a malentendidos y acciones desastrosas. Polonio, recordemos, es el consejero del rey, un personaje un tanto adulador y manipulador, pero no necesariamente un villano. Exacto, y sin embargo, Hamlet lo percibe como una amenaza, un enemigo potencial, lo espía, lo ridiculiza y finalmente lo mata accidentalmente. Un error fatal que desata una cadena de venganzas y conduce a la tragedia final. Pero, ¿por qué Hamlet reacciona de forma tan extrema hacia Polonio? El 6 de autoconservación tiene una tendencia a proyectar sus propios miedos en los demás. En Polonio, Hamlet ve reflejados sus propios temores a la traición, a la manipulación, a la pérdida de control. Claro, Polonio, con su carácter intrigante y su tendencia a espiar a la gente, no ayuda precisamente a disipar esas sospechas. En absoluto, de hecho, Polonio representa todo aquello que Hamlet teme: la falsedad, el engaño, el poder ejercido en la sombra. Es como si viera en Polonio una versión distorsionada de su propio tío Claudio, el auténtico villano de la obra. Es una interpretación muy interesante. Podríamos decir que Polonio se convierte en una especie de chivo expiatorio para Hamlet, un blanco fácil para descargar su ira y su frustración. Y esa descarga, por desgracia, tiene consecuencias fatales. Pero hay otro personaje que me intriga. Horacio. Él es el confidente de Hamlet, el único en quien parece confiar plenamente. ¿Cómo encaja en este análisis? Horatio es un personaje clave para entender a Hamlet desde la perspectiva del enagrama. Representa la figura del aliado, del amigo leal que ofrece apoyo incondicional. Y eso es fundamental para el 6 de autoconservación, que necesita sentirse seguro y respaldado en sus relaciones. Exactamente. Horacio proporciona a Hamlet esa base sólida, ese espacio de confianza que le permite bajar la guardia, por así decirlo, y mostrar su vulnerabilidad. Lo vemos en las conversaciones, en la forma en que Hamlet se abre con Horacio.
Le confiesa sus dudas, sus miedos, sus planes. Sí, y Horacio escucha con atención sin juzgar, sin intentar manipularlo. Es un espejo que refleja la verdadera imagen de Hamlet, sin distorsiones ni proyecciones. Y esa autenticidad, esa lealtad inquebrantable es un bálsamo para el alma atormentada de Hamlet. Sin duda, en un mundo lleno de traiciones e incertidumbres, Horacio representa un punto fijo, una ancla que le permite mantener la cordura. Es como si Horacio encarnara la seguridad y la estabilidad que Hamlet tanto anhela, pero que no encuentra en ninguna otra parte. Exacto. Y esa necesidad de un aliado fiel, de alguien en quien poder confiar ciegamente, es una característica fundamental del 6 de autoconservación. Y con esto, creo que hemos cubierto los puntos clave del análisis de Hamlet a través del eneagrama. Hemos visto cómo este sistema nos ayuda a comprender sus motivaciones, sus miedos, sus relaciones y, en última instancia, su tragedia. Sí, y lo que es aún más importante, nos permite conectar con la humanidad del personaje, con esa lucha interna que todos, en mayor o menor medida, experimentamos en nuestras vidas. Pero antes de terminar esta inmersión, me gustaría explorar una última pregunta. ¿Qué implicaciones tiene este enfoque del eneagrama para nuestra propia vida? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas a nuestras propias relaciones, a nuestra propia búsqueda de seguridad y significado? Es una pregunta muy interesante y creo que la mejor forma de responderla es en la siguiente parte, donde cerraremos este viaje a las profundidades de Hamlet y del eneagrama. Perfecto. No se pierdan la tercera y última parte de esta inmersión, donde exploraremos las conexiones entre la obra de Shakespeare y nuestras propias vidas. Y llegamos ya a la parte final de nuestra inmersión en Hamlet. Hemos analizado al príncipe danés a través del eneagrama, específicamente como un 6 de autoconservación. Pero la pregunta que nos queda, y creo que la más importante, es ¿qué nos dice todo esto sobre nosotros mismos? Esa es la clave, ¿verdad? Porque al final la literatura, el arte en general, nos sirve como un espejo para comprender mejor la condición humana. Ya. Y el eneagrama, como sistema de análisis de la personalidad, pues nos da las herramientas para profundizar en esa reflexión. Exacto. No se trata solo de entender a Hamlet, sino de utilizar lo que hemos aprendido sobre él, sobre su tipo de personalidad, para mirarnos a nosotros mismos, a nuestras propias relaciones, a la forma en que nos enfrentamos al mundo. Totalmente. Pensemos por un momento en esa necesidad de seguridad que define al 6 de autoconservación. ¿Acaso no es algo universal? Todos, en mayor o menor medida, buscamos sentirnos seguros, protegidos, en un mundo que a menudo se percibe como caótico Claro. e impredecible. Claro, y cada uno encuentra esa seguridad de diferentes maneras. Por supuesto. Algunos en las relaciones, otros en el trabajo, en el conocimiento, en la religión. Exacto. Lo importante es entender que esa búsqueda de seguridad no es algo negativo en sí misma. Ya. Es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que puede ser problemático es cuando esa necesidad se convierte en una obsesión. Cuando nos paraliza, cuando nos impide vivir plenamente. Como le ocurre a Hamlet en muchos momentos de la obra. Claro. Su miedo a la traición, a lo desconocido, lo lleva a la inacción, a la duda constante y finalmente a la tragedia. Sí, pero también es importante recordar que Hamlet al final encuentra una forma de trascender esos miedos. Acepta su destino, actúa con valentía y aunque la obra termina en un baño de sangre, hay una especie de redención en esa aceptación final. Es como si, al dejar de luchar contra lo inevitable, encontraron una paz interior que le había sido esquiva hasta ese momento. Exactamente. Y esa es una lección importante para todos nosotros. Sí. A veces la mejor forma de afrontar nuestros miedos es aceptarlos, integrarlos y encontrar una forma de vivir con ellos sin que nos controlen. Suena una tarea difícil, ¿no? Especialmente en el mundo en que vivimos, donde la incertidumbre y la inseguridad parecen ser la norma. Sin duda es un desafío, pero el eneagrama como herramienta de autoconocimiento nos da las claves para enfrentarnos a ese desafío. Nos ayuda a comprender nuestras propias motivaciones, nuestras tendencias, nuestros puntos débiles. Y a partir de ahí, construir una vida más consciente, más plena, más auténtica. Y en ese sentido, creo que la figura de Hamlet, analizada a través del eneagrama, nos ofrece una enseñanza valiosa. Nos muestra que la lucha interna, la duda, el miedo, son parte de la experiencia humana. Pero también nos recuerda que la transformación, la superación, la aceptación son posibles. Totalmente. Y que esa posibilidad de cambio, de crecimiento, es lo que nos hace humanos, lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Ha sido un viaje fascinante explorar la obra de Shakespeare desde esta perspectiva. Y espero que nuestros oyentes se animen a seguir profundizando en el eneagrama, a descubrir cómo este sistema puede ayudarles a entenderse mejor a sí mismos y a las personas que les rodean. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión y recuerden,
La búsqueda de conocimiento, de autoconocimiento, es un viaje que nunca termina. Siempre hay nuevas capas por descubrir, nuevas conexiones por establecer, nuevas formas de crecer y evolucionar.